Hola ratones de biblioteca. Somos las lectoras de Wolfenham y hoy traemos nuestras lecturas del verano. Continuando con mi tradición de leer menos 0 cosas, este verano también he leído poquísimo. O sea, además las otras veces pues estaba como justificado porque tenía tochos, pero esta vez la justificación es inexistente. O sea, simplemente pues he leído menos porque no me apetecía leer. O sea, suena fatal en un canal de lectura, pero es que... No, pero a mí me parece que hay que me parece normalizarlo. totalmente legítimo que no te apetezca O sea, leer. creo que hay que normalizarlo, que aunque te encante leer, chico, no siempre. No, he estado en otras cosas en la vida, tengo ahora mismo otras historias en la cabeza y entonces pues no me concentro. Además a mí el calor me... No sé si os pasa, pero a mí el calor es como que me quita las ganas de vivir, ¿vale? En general. Sí. Y no puedo, así que he leído muy poco, pero ella sí, así que vais a tener contenido, no os preocupéis, solo yo estaré aquí cuerpo presente, callada. No, tú nos vas comentando. Y iré apostillando de vez en cuando y ya está. Podréis ver que el mes de agosto de Lucía ha sido tremendamente productivo. Es verdad. Porque A ver, yo este año por las he 3. llegado muy cansada al verano, así que me he cogido muchas vacaciones. Y aunque estoy haciendo turismo y esas cosas, pues entre los trayectos de avión, de coche, y luego que he dedicado varios días a estar siendo... Iba a decir una ameba, no, me dedico a la vida contemplativa en la playa. Eso es maravilloso. Y como a mí en realidad la playa me gusta para leer, es lo único que hago en la playa, bueno, bañarme un poco, pues he leído bastante. Y me he abandonado además, o sea, vais a verlo, no todo, pero buena parte de lo que he leído es narrativa estadounidense del siglo XX y full al gótico sureño. O sea, yo este verano he ido totalmente a mi zona de confort absoluta. O sea, Sí, a descansar. a descansar, Sí. leyendo Disfrutar, claro lo sí. que yo sabía que quería leer absolutamente. Yo en julio no he leído apenas. Creo que, claro, me estaba mudando y me han pasado cosas, ¿no? Ha sido como julio todavía estaba trabajando, han pasado, no tenía tiempo para leer, y agosto, que es cuando he tenido tiempo, he leído más. Es verdad que no tanto como mis vacaciones del año pasado, que fueron Sí. tremendamente... Pero porque creo que estuve como un par de semanas que estaba yo sola y podía leer lo que me diera la gana. Este año pues había gente, había que estar con la gente. Sí, es que La gente está bien, pero... ¿Por qué la gente quiere que estemos con la pero gente? no, Es que no puede no ser. puedo estar leyendo todo el tiempo, entonces bueno, pero está bien también. Ha sido divertido. Nuestra primera lectura conjunta del mes de julio, sí, julio, que además siempre leemos, intentamos leer lo de Black History July, pues es que nos lo puso a huevo libros, Galán de Alston Anderson. Alston Anderson es una figura muy interesante, bueno, a mí me resultó como muy misteriosa porque es un autor del que se sabe súper poco, que escribió este conjunto de relatos que fueron un éxito, luego tuvo otra novela que no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, pero no triunfó nada. Nada, y entonces él entró como una especie de depresión o no sé, se dio de bruces con la realidad y desapareció del mapa. O sea, no se volvió a saber nada de él hasta el año 2008 creo que fue, que falleció. Creo que fue en Nueva York, no me acuerdo exactamente dónde, pero bueno, el caso es que nadie reclamó su cadáver y a mí todo este aura misteriosa ya me resultaba como muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, decidimos leer Galán. Es curioso porque, salvo Nuria, Luz y yo no somos muy de relatos, pero bueno, este año estamos como muy de relatos. Este año estamos muy de relatos y sí. de momento Nos diría ha que gustado. con mucho éxito todos Sí, ellos. lo cual es raro. Y lo cual me gusta, vivan Sí, los sí. relatos, a Sí, mí me sí. encantan. Yo no soy mucho, pero bueno, el encaje roto y me han gustado muchísimo. Bueno, este nos ha gustado mucho a las 3. Hay algún matiz por parte de alguna, pero en general No, nos pero ha me gustado gusta mucho. muchísimo, me gusta mucho. Bueno, ¿qué encontramos en estos relatos? Pues estos relatos narran y reflejan la realidad de la comunidad afroamericana, que es en el siglo XX. Años 50, supongo. Años ¿no? 50, este libro se escribió, se publicó en 1959. Entonces, bueno, trata temas muy diversos, la pobreza en la que vivían, el racismo. Me ha gustado muchísimo cómo se adentra en el universo femenino, a mí personalmente. Creo que el conocimiento de este hombre, o porque está escrito por un hombre, es que a mí esto me llama mucho la atención cuando es un relato, son textos escritos por hombres que son capaces de meterse en el universo femenino y reflejarlo con esa veracidad, no sé, me ha llamado mucho la atención. También trata el tema de las drogas, del alcoholismo, la homosexualidad,
la familia, o sea, son temas muy diversos. Y una cosa que a mí me gusta y que yo creo que a vosotras también, es que aunque son relatos conclusivos y que tú puedes leer de forma individual, luego se entretejen entre ellos y muchos personajes que aparecen mencionados a lo mejor en un relato, luego son el protagonista de otro. Entonces es como que puedes construir un entramado de la sociedad y de la realidad del momento. En cuanto a construcción de personajes, a pesar de que son relatos y que tampoco es que tengas ahí un texto súper largo para desarrollarlos, la gran mayoría están bastante bien definidos y yo me quedo sobre todo, pues eso, cómo refleja esa realidad y cómo te traslada, o sea, ahí nuestra temática de otras miradas, ¿no? Un poco cómo te traslada a una cultura y a una realidad que como mujeres blancas occidentales nos es completamente ajena, más allá de lo que hayamos podido leer o ver en documentales y películas. Entonces, creo que es un libro muy, muy recomendable. No sé vosotras qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos... A mí me ha gustado mucho que realmente te traslada que hay una cultura. Y creo que es capaz de enseñarte esa cultura, cómo se adentra en el mundo del jazz, cómo sí. te enseña, ¿no? Que en base a una opresión como es la esclavitud, se genera una cultura propia, diferenciada ya de su origen africano, porque no tiene nada que ver, pero que tiene raíces. Y creo que está bastante bien volcado todo eso en los relatos. Y luego me encanta eso de que de que haya pequeñas menciones de un personaje a otro dentro de los relatos. Creo que está muy bien hecho. ¿Y tú, Nuri? Pues me ha gustado mucho un poco lo que comentabais vosotras, porque de hecho también me parece que son relatos que son muy breves, son relatos muy cortitos, se leen muy rápido. El de Linterna. El que es mi favorito probablemente, me gustó muchísimo. Me gustaba pues eso, pequeñas cosas de la cotidianeidad, de cómo son las familias, de cómo se organizan, también de las relaciones extrafamiliares, pero que se consideran como vínculos, vínculos casi de familia escogida, ¿no? Tenían algún término que no me acuerdo, que era como... Madre de juegos. Lo de madre de juegos, es que eso, ¿cómo se dice en inglés? Es que no sé si es es que no sé cuál es el nombre, pero que sí, o sea, que es como que una relación es un poco de comunidad, ¿no? Que va más allá de tu propia familia, eso me ha gustado un montón. También me gusta que algunos son en la naturaleza o en el campo, digamos en el ámbito rural. También algunos te hablan de viajes, ¿no? El que se desarrolla en un tren, ¿no? El de un delicado amor. Ese también es muy chulo. Pero como que he visto mucha variedad. O sea, a mí esa variedad, hay uno que se desarrolla en Nueva York, ¿no? De la noche, además, y vemos el mundo del jazz y de las drogas. Entonces me han parecido muy distintos unos de otros, pero que a la vez tenían ciertos nexos en común. Y no sé, lo que me daba curiosidad era por leerlos en inglés. Es verdad que el traductor ha hecho una labor espectacular, tratando de traducir la jerga de los negros, ¿no? Que al final no es el mismo inglés estandarizado que hablaban los blancos, sino que es un inglés diferenciado, que tiene expresiones distintas, que tiene maneras de pronunciar muy diferentes, incluso palabras que cambian. Y entonces a mí me gusta mucho el espacio que le suele dedicar Trotalibros al traductor, ¿no? Pues lo que él nos cuenta es cómo ha intentado no traducirlo como irse a lo mejor a traducirlo como al andaluz, ¿no? Y haciéndole una crítica a cómo muchas veces parece que asociamos ciertas variedades dialectales del español con también ciertos estratos socioculturales, ¿no? Y con una connotación peyorativa. Tampoco quería, o sea, como que no quería irse a algo muy manido, tampoco decía quiero que sea como, yo que sé, como hacen en Lo que el viento se llevó, con cómo hablan los esclavos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha intentado buscar como un lenguaje propio para ellos, que creo que bastante acertado, aunque a mí había algunas palabras que me parecían un poco forzadas y por eso me daban ganas de saber cómo sería en el inglés original. Pero es algo que me parece tan difícil de hacer que digo, bueno, está muy bien hecho, sinceramente, espectacular. Sí, ¿y relatos favoritos? Yo tengo 2. Pues el mío sería Un delicado amor, que es uno de los míos también. O sea, es que es muy bonito. Que tampoco voy a decir por qué, porque sería destriparlo y no es plan, pero creo que este relato ya cuando te acercas al final y ves cómo acaba, es que está, no sé, iba a decir bonito, pero es que la palabra no es como desgarrador. No, pero tiene un toque como muy nostálgico y muy delicado, efectivamente, que es
Sí, es bonito, pero triste. Sí. Ese tipo de bonitez triste, ¿sabes? Que... Sí. Y quizá el otro, el del grito, yo creo. Sí, es el que estoy pensando porque ahora mismo me... Ese es buenísimo. Ese es... Es muy crudo ese. Es crudillo, Sí, sí. pero vamos, que en general Sí. hay toques muy crudos en todos. ¿Y vosotras? Creo que el del internado es mi favorito. Sí, yo, el de un delicado amor y el del internado, porque además como que se acerca un poco pues a los niños y adolescentes Sí. y creo que también que tienen también otra forma de ver las cosas, ¿no? A lo mejor tienen como más esperanza en el futuro, pueden empezar, ¿no? Como a ver que a lo mejor pueden salir un poco de su estatus social, subir un poco, como que realmente hay como unas ciertas expectativas y como de gente que está empezando a abrirse el camino en la vida y empezar a experimentar cosas y me gustó muchísimo ese relato. Hombre, es que es un poco de crecimiento. Sí, tiene un poco. Además yo no me escondo, yo veo lo Sí, que me sí, gusta es sí, lo que sí, me sí. gusta. Que te cuente que también cómo eran los noviazgos y Sí. cosas así. También es todo muy años 50. Bueno, claro, es que Pero- es muy guay sí, porque toda la parte es como de, sí, del cortejo, Sí, bueno, sí, es que es fantástico. Sí. Muy chulo. Además ese es el quizá más largo, yo creo. Sí, Sí, tiene un Entonces poquito más de es como- desarrollo. No llega a ser una novela corta, porque no, pero es como que puedes ver un poquito más el estilo del autor y... es que no hay ningún relato que digas... O sea, hay alguno que es un pelín peor, entre comillas, que el resto, pero no hay ninguno que digas, uff, qué horror. No, Ninguno. O son sea, en todos general buenos, ¿eh? son relatos muy buenos Mm. y que tocan muchas temáticas. Y a mí me gusta cuando un autor en 2 páginas, porque hay Mm. alguno que son 2 páginas, 4 páginas, te hace una historia bien desarrollada y que te engancha. Y que además suele acabar de forma potente, ¿no? Entonces, muy bien. Nada, que lo tenéis que leer. Eso. Sí. Bueno, pues la primera lectura de la que os voy a hablar es En la quietud del mármol, de Teresa Wilmsmott, editado por Medusa, que lo compramos, es una editorial de Andorra, lo compramos en la Feria del Libro, que compartían caseta con Trotalibros. Y bueno, Teresa Wilmsmott es una autora de la que yo llevaba mucho tiempo queriendo leer. Ella vivió a principios del siglo XX, nació en una familia rica de Chile y vivió tanto en Chile como en Buenos Aires como en Madrid y tuvo una vida muy trágica. Ella era muy conocida por su belleza. O sea, si habéis visto, hay pocas fotos de ella y hay un cuadro preciosísimo. ¿Cómo era el Es de autor? Julio Romero de Torres. De Julio Romero Precioso. de Torres. Pero se hablaba de ella, de lo bellísima que era, ¿no? Era una mujer muy, muy, muy guapa, que llamaba mucho la atención, era muy culta. También, bueno, escribía, leía, era muy leída, tocaba el piano. Entonces era una mujer fascinante. Pero tuvo la desgracia de casarse con un hombre que lo único que quería era atarla en corto. Es decir, que toda esa fascinación que ella provocaba en los demás, pues todo eso le daba unos celos tremendos, entonces tuvo una vida muy desgraciada. Tuvo unas hijas con su marido, pero básicamente le hizo la vida imposible. Y entonces ella tuvo pues algún que otro amante. Entonces esta obra, En la quietud del mármol, es un texto de prosa poética que ella escribe después de que su amante fallido, digamos, que era un poeta, a quien ella llama Anouari, se suicide en sus brazos. Básicamente, este era un chico más joven que ella, él estaba locamente enamorado de ella, ella digamos que le rechazaba, le decía no, esto no puede ser, no podemos estar juntos, etcétera, etcétera. A la vez le quería, o por lo menos quería sentirse deseada por él, y ya tras un rechazo más contundente, pues él coge y se suicida delante de ella. Entonces debió ser tremendamente traumático y ella pues escribe esta obra en la que habla pues es como un amor más allá de la muerte, ¿no? Esto es como, no, a mí me parece como muy victoriano todo. Entonces, porque claro, habla constantemente de la nostalgia que siente al saber que no va a volver a verle. Bueno, sí, es que me parece muy del finales del romanticismo, o sea, muy como esa nostalgia que siente al saber que no va a volver a verle, pero como que están unidos, ¿no? Más allá de la muerte, y habla todo el rato de un amor profundísimo, o sea, todo, así es el texto, o sea, son todo textos que le dedica a él. Es muy bonito, se nota, tiene un estilo muy bello, entonces se nota que escribía muy muy bien, pero es verdad que todo teñido de esto que parece, no sé, un relato victoriano o algo, no sé, tremendo. Además que yo no sé hasta qué punto en vida ella le demostraba todo este amor de Claro, que luego, es que sí. es lo que te iba a decir, o sea,
no vas a decirle, no, pero en realidad esto no puede ser porque no te quiero tanto, y luego cuando ya te has muerto, bueno, es que te quería muchísimo. Chicas, Sí, lo he dicho antes. Claro, entonces todo, Sí, todo es sí, así y todo. habla mucho, las imágenes ya os digo que son muy de cementerios, ¿no? De cementerios, el de que ella se va a la tumba de él a llorar y que el único lugar en el que alcanza consuelo es la tumba de él, cosas así, como todo muy extremo y todo muy intenso. Ella terminó también suicidándose, o sea que tuvo, bueno, la vida es tuvo una vida complicada y murió muy joven también. Entonces, bueno, fue una mujer que no lo pasó bien en vida, digamos. Pero todo es como tremendamente intenso, la verdad. Así que bueno. Pues, por ejemplo, o sea, es que son imágenes muy románticas, ¿no? Me refiero al romanticismo. Dice, Anuarí, los hombres me juzgarían loca si me vieran vagar por los cementerios como un solitario chacal que por caprichos infames del destino recibió un alma de terciopelo. Todo así. Es como un... Así que nada, pues eso ha sido muy intenso, muy intenso. Bueno, pero Pues muy tú. bien, ¿no? Bien. Sí, efectivamente. O sea, fenomenal. Bueno, mi primera lectura así veraniega, ya digo que yo este año he ido todo al gótico sureño, ¿vale? Ha sido Mosquitos de William Faulkner, en una edición viejísima de Luis de Caralt, que es una edición con letra que yo ni siquiera conocía y no pone ni el traductor. Vale, Mosquitos es la segunda novela de William Faulkner, escrita en 1927, antes del rescate del 29 y de que Faulkner se volviera una persona trágica y sin fe en la humanidad que se convirtió. Aquí todavía tenía un poco. Entonces, esta novela lo que nos cuenta es la historia de un crucero organizada por la señora Morier, mecenas del mundillo literario y cultural de Nueva Orleans, al que invita a un grupo de artistas jovencillos con los que se lleva bien, un par de amigos suyos y sus sobrinos. Al segundo día de crucero, el barco se rompe y se quedan varados en mitad de un río y tienen que esperar allí a que vayan a arreglarles el barco. Entonces, lo que parecía ser una aventura divertida de días allí, de relajación, diversión sin parar, cuando no hay, digamos, escapatoria, empiezan un poco a saltar las costuras, digamos, ¿no? Y a caer las apariencias. Entonces, realmente lo que es pues una crítica, una disección de la élite cultural e intelectual, de las apariencias, todo de forma bastante mordaz, bastante irónica y sin mucha piedad por sus contemporáneos intelectuales. Recuerda más a Fitzgerald o a Edith Wharton que a lo que luego será William Faulkner. La estructura es muy igual, pero está estructurado por días y por horas. En plan, primer día, 9 horas de la mañana, 10 horas de la mañana. Entonces, vas viendo cómo se va, digamos, deteriorando ese ambiente festivo, cómo empiezan unos a hartarse de los otros y cómo empiezan a saltar por los aires las apariencias de intelectualidad. Es un libro interesante, la traducción es bastante regulera, esto creo que está descatalogadísimo, debe hacer que nos haya ido un montón de años, es que es una rareza. A mí me parece una curiosidad, si te gusta Faulkner tiene sentido leerlo, porque a mí me gusta mucho leer las primeras obras de autores de los que me gusta su obra, digamos, ya consolidada, porque creo que es interesante ver cómo evoluciona su estilo. Ahora, no os recomendaría ni de lejos empezar por esto, porque no es representativo de lo que es el autor luego. Es una curiosidad. Se lee muy facilito, es entretenido, sí que es... Pues es interesante ver, ¿no? Cómo evoluciona el autor desde, pues eso, como que tiene más sentido esto a principios del siglo XX con sus contemporáneos a cuando luego ya va tendiendo al gótico sureño. Y me parece interesante. Y bueno, pues es entretenido. Tampoco es... Aún no hace alardes narrativos, ni cosas raras con la prosa, ni hay flujo de conciencia. Esto es totalmente... Se nota que es un escritor mucho más joven, muy en formación. Pero bueno, como curiosidad me ha parecido guay leerlo y ya digo, es que creo que esto está, o sea, descatalogadísimo. O sea, me lo compré porque era curioso. Y bueno, pues eso, el ambiente sí que ya es el sur de Estados Unidos, pero todavía es otra cosa, el mundillo intelectual. Es divertido, pero es otra cosa. Yo me lo he pasado bien leyéndolo. Yo no lo conocía este. No, yo, o sea, lo vi un día en una librería de segunda mano. Además, la edición es muy bonita, es así como de tela, tiene un crucerito... Claro, de lo mandaste fotos. Sí, porque lo pondré por aquí, es que es muy bonito. Tiene un barquito, rollo de crucero del Mississippi, ¿vale? Sí. Dibujado así en dorado en la cubierta y dije, ¿qué demonios es esto? Y ya lo busqué y descubrí que es su segunda novela, que es una cosa... Cuando ya en 1929 creo que publican El ruido y la furia y claro, ya ahí empieza a lo que es su obra contundente. Aquí era, bueno, pues todavía tenía un poco de esperanza en la humanidad el hombre, yo creo. Ya supongo que el 29 acabó con toda su fe en el ser humano, no sé. El siguiente libro que me he leído es un poemario, es El corazón no muere, de Fernando Beltrán.
Este año tuve el placer de asistir a una clase que daba Fernando Beltrán un poco sobre su vida y obra. Yo era un poeta que no conocía, es de la generación de Luis García Montero, bueno, más o menos para que os ubiquéis. Y la verdad es que fue, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es un hombre que emana una ternura increíble. Y yo no conocía ni su poesía ni su forma de hacer poesía, y la verdad es que me encantó escuchar cómo era su proceso creativo, porque básicamente él todos sus poemas los crea a partir de algo que ha vivido, algo que le pasa, algo que ve por la calle. Él tiene un libro, un poemario que se llama La Semana Fantástica, y el poema central de ese poemario va sobre que él va en un autobús y no sé cuándo era esto, está hablando sobre el genocidio, está ocurriendo el genocidio de Ruanda, ¿no? Y entonces, mientras tanto, el Corte Inglés anuncia la Semana Fantástica en Madrid, ¿no? Entonces, él está reflexionando sobre eso, viendo entrar a la gente que entra en el autobús, imaginándose, ¿no? Estos son tutsis, son de los otros, ¿quién sería este, quién sería esta otra persona? Pensando en lo terrible que es eso, pero al final acaba diciendo, pero no pasa nada porque el Corte Inglés anuncia la Semana Fantástica. Bueno, pues son así. El primer poemario por el que se hizo conocido, que creo que ganó el Accessit del premio Adonais, es Aquelarre en Madrid, que básicamente se fue a vagar por las calles de Madrid durante no sé cuántos días, los que no pasó por su casa, y es como lo que escribió de forma frenética durante esos días. Y luego, pues no sé, claro, nos habló de una época en la que todavía estaba vivo Dámaso Alonso, cómo le conoció, no sé, fue muy interesante. También fue muy bonito porque recitando un poema se puso a llorar y todo. Y entonces el otro día en una librería, hace unos meses en una librería, encontré este libro del Corazón no muere, que va muy en mi temática de leer poemarios con el corazón en el título, no sé por qué, pero es como últimamente estoy leyendo un montón. Y me gustaría leeros uno de sus poemas para que veáis un poco cómo es su estilo, que a mí particularmente me llega mucho, que se llama La voz, bueno, no sé, es el primer verso, no tiene título, pero el primer verso es La voz de los poetas. Y dice: la voz de los poetas, los que aventan palabras, los que tejen la piedra, los que avivan los grifos del incendio y se lavan los dedos en sus llamas, los que esculpen espejos como arterias y echan bloques de azúcar en los campos minados de la sangre, los que sueñan cuchillos y atraviesan el filo de las noches con un pie en la galerna y otro quieto en el barro de las casas natales, los que llaman a voces a los botes y callan luego al borde del rescate y ven cómo se aleja la ambulancia pasándoles de largo, los que atizan cometas y hurgan calmas y confunden las rayas de las cebras con las rayas de un tigre, el golpe de un pez con la espina de un árbol, los que tienen siempre hambre, los saciados, los que buscan sin fin y al fin se abocan como dientes de leche condenados al tránsito, los que arrojan palomas a sus pozos y arena a sus paraguas, los que no se conforman, los pálidos lamielos contagiados, los que nunca se rinden, los que mueren de pie bajo los cascos de los mismos caballos que inventaron, los que arengan al poema con sus tropas, verso a verso ordenadas y engañan luego al mundo con sus banderas blancas, los que imantan las brújulas de lluvia y el calor de la herrumbre, una noche de perros, inventaron el don de las metáforas. Así que nada, esto es un poco, para que veáis un poco su estilo. Son como poemas como que surgen a borbotones, ¿no? A mí es la sensación que me da. Me ha gustado mucho leerle, me encantó tener el placer de escucharle. Hace también, no sé si fue este año o el pasado, hizo un ciclo de conferencias en el Museo del Prado sobre poesía y arte, que os recomiendo, está en YouTube las charlas y os lo recomiendo, que está muy chulo. Y nada, pues un grandísimo descubrimiento, la verdad. Bueno, mi siguiente lectura, para no aburrirme mucho, fueron una selección de cuentos de Francis Scott Fitzgerald, editado por Austral, con traducción de Gemma Martínez y Vicente Campos. No suelo yo leer muchos relatos, pero es que este año estoy que no paro y de momento pues no estoy fallando. Es que además de Fitzgerald ya no me quedan novelas. Bueno, me queda la última que dejó inacabada, El último magnate, pero es que está muy inacabada. O sea, no es... Yeah. Entonces me da... Algún día la leeré, pero... Y como su narrativa breve tiene muchísima fama, o sea, era un gran escritor de relatos, digo, bueno, voy a probar. No quería empezar tampoco por su narrativa breve completa, porque son, o sea, es 2 libros que no son de bolsillo, que son así. Y bueno, estos son 4 relatitos, para probar me parecía bien. Entonces son 4 relatos
escritos entre 1920 y 1931. Esto es muy interesante porque abarcan el Estados Unidos que va desde después de la Primera Guerra Mundial hasta después del crack del 29. Con lo cual tenemos, digamos, ese momento pre-Primera Guerra Mundial donde todavía tenemos una sociedad estadounidense sumida en el shock que supuso la Primera Guerra Mundial. Al final la generación perdida a la que Fitzgerald pertenece y Faulkner pertenece se llama así porque fue la generación que se hizo adulta durante la Primera Guerra Mundial, fue un impacto tremendo a nivel social, entonces todavía están recuperándose de eso. Luego los felices años 20 y luego el crack del 29 que acaba con toda esa felicidad y todo ese brillo y les sume en la Gran Depresión. Entonces, a través de 4 relatos podemos presenciar esa evolución en la sociedad estadounidense y creo que está muy bien elegido en ese sentido. Entonces, precisamente por eso son 4 relatos como con un tono muy distinto. Tenemos, por ejemplo, Bernice a lo Garzón, que es como mucho más ligero, mucho más divertido. Tenemos uno que es más evocador, más nostálgico, que es El Palacio de Hielo, un tono mucho más trágico y más propio de la Gran Depresión, como Retorno a Babilón. Entonces, me han gustado mucho, creo que están muy bien escritos. El estilo de Fitzgerald es que no falla, ¿no? Esa elegancia, esa escritura absolutamente bellísima. Y además aquí como eso, mucha versatilidad, cambiando el tono, unos relatos muy divertidos, muy ligeros, donde ves esa sociedad deslumbrante de los años 20, esas fiestas, esos chicos y chicas jovencísimos bailando hasta el amanecer jazz, y luego esa sociedad absolutamente deshecha ya, la gente absolutamente hundida en la miseria, y creo que todos esos tonos distintos están pues muy bien reflejados. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué os voy a decir? Me parece que es una muy buena forma de conocer si os gusta o no os gusta Fitzgerald. Si no queréis meteros a leer sus novelas porque, yo qué sé, no os apetece o no tenéis claro, creo que estos 4 relatos es un buen ejemplo de cómo escribe el autor y que sería un buen punto de partida, o si ya habéis leído, pues para continuar con él. Y eso, si os interesa la sociedad estadounidense de principios del siglo XX, creo que también es una forma eso de acercarte un poco a la sociedad del momento. ¿Y fueron concebidos para ser publicados los 4 seguidos? No, o sea, es una selección que ha hecho Austral, vale. pero no... Es que como decías lo de que se veía muy bien lo de la época, digo, No, qué yo creo que es una bien. cuestión de edición, porque ya digo, que son Sí, 11 que habéis años. cogido por Creo que es una selección que te permite elegir, digamos que, por un lado, abarcar unos cambios sociales muy importantes y al mismo tiempo distintos tonos, ¿no? Pues eso, más ligero, más divertido, más nostálgico y mucho más trágico, y como te permite un poquito ir picando un poco de todo y que te hagas una idea de cómo escribe Fitzgerald. Bueno, Es que ese señor no falla, de verdad. Yo no puedo más que recomendaros que lo leáis porque es la cosa más bella que podéis leer en la vida. A un nivel de belleza estilística, simplemente, o sea... es que escribe muy bien este hombre. Es como muy delicado, no sé, es como elegante. Es Muy bonito, elegante, escribe bonito. una maravilla. Mi siguiente lectura fue otro poemario, Limaduras del decir, de Iván Navarro Lluesma. Iván Navarro Lluesma es un poeta valenciano que ya ha publicado algunos poemarios y además de poeta es psicólogo, y es de estas, bueno, yo le conocía, es de estos encuentros que tiene a veces Instagram, ¿no? A veces, que yo lo digo, trae muchas cosas malas, pero a veces, de vez en cuando pues también trae cosas buenas, y es lo que tiene tanto Instagram como YouTube, como que a veces conoces gente interesante. Y bueno, me mandó su poemario, la verdad es que me ha gustado mucho. Estuvimos además conversando un poco sobre su poemario, mi poemario, que cada uno ha leído el del otro. Y es una... Claro, ya nos vamos al título, y con Limaduras del decir a lo que se está refiriendo es a todo eso que se queda, ¿no? Como ese sobrante cuando tú hablas, ¿no? Cuando todo eso que no se dice. Y porque precisamente esta es una obra en la que habla sobre cosas de las que no se hablan. Cosas de las que se han ido ocultando durante años y años, cosas muy oscuras que le han pasado a un niño y que una vez adulto ya decide pues tener la valentía de hablar sobre ellas. A mí me resultó muy doloroso leerlo, me tocó profundamente, la verdad, pero a la vez me parece me parece muy bello. Tiene un estilo como muy leve, son poemas pues que parece poesía japonesa, ¿no? Porque son muy breves, los versos pues a lo mejor muy cortitos, ¿no? Pero te invitan a la reflexión, y también tienen ese carácter efímero que tiene la poesía japonesa. Tiene mucho del instante, habla mucho sobre
Claro, en un poemario en el que te habla sobre esos sentimientos de cómo se siente una persona que ha ocultado algo muy oscuro y muy doloroso y que puede dañar a varios miembros de su familia y de repente lo dice en voz alta, habla mucho de los despojos, de los trapos, de, no sé, como algunas imágenes muy potentes, ¿no? Bueno, que a mí me resultan muy dolorosas, pero también tiene destellos de luz y también tiene descripciones de instantes, de estos instantes que se te escapan entre los dedos. Y bueno, pues os voy a leer uno muy breve, que dice: al separar mis manos se genera un espacio, que delimitado por 2 palmas es silencio. Así que bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante y no sé, os lo recomiendo, es un autor que no conocía y que me ha gustado de verdad. Mi siguiente lectura, todo en mi línea para variar, fue Otras voces, otros ámbitos de Truman Capote, editada por Anagrama, como siempre, y con traducción de Víctor Rodríguez. Bueno, Truman Capote para mí es que es un autor para leer en verano. Truman Capote es para el verano, eso es así. O sea, a mí me traslada al verano. Luego tienen textos navideños y tal, pero fuera de eso, a mí me transmite verano. Esta es la primera novela que publicó el autor con tan solo 23 años. Yo siempre que pienso en estas cosas digo, ¿cómo alguien puede con 23 años escribir una novela? O sea, es que me parece increíble. Y aunque se nota una novela de juventud, ya le puso un poco en el punto de mira, le llevó y lo trasladó, digamos, a los círculos literarios. Entonces, digamos que esta novela realmente fue muy significativa para Truman Capote porque lo posicionó en un sitio desde el que ya era conocido. Esta novela es una novela de crecimiento, es la historia de Joel Knox, que es un niño niño adolescente de 13 años, que se acaba de quedar huérfano de madre, vive con su tía temporalmente, la hermana de su madre, y entonces es reclamado por su padre, que le abandonó al nacer, para que se traslade a vivir con él. Su padre vive en un pueblo bastante remoto del sur de Estados Unidos, en lo que lo llaman el aserradero, y que es una mansión un poco en estado de medio abandono. El niño se va para allá, entonces nos encontramos con un chaval muy jovencito que está viviendo una situación de duelo terrible en un lugar donde no conoce absolutamente a nadie ni conoce el sitio. Todo es muy hostil para él. Al llegar a la casa se encuentra con su madrastra, Amy, una mujer bastante distante y bastante extraña, y con el hermano de esta, el primo Randolph. En la casa vive también su padre, pero no le permiten verle al principio, y todo el empeño de Joel, obviamente, es conocer a su padre, que además es quien le ha llamado allí, pero no se le permite verle y no se le explica por qué. En la casa vive también Missouri, que es una criada negra. Bueno, entonces a lo largo de la novela, digamos que Joel, por un lado, va atravesando el duelo, se centra en la adolescencia, se adentra en el deseo, descubre quién es, lucha por aceptar quién es, y al mismo tiempo también atraviesa un poco todo el tema del abandono paterno y de la búsqueda de una figura paterna a la que tú has idealizado y que cuando conoces resulta ser absolutamente decepcionante. Entonces, en todo este camino, en todos estos procesos tan complejos, va a recibir un poco el acompañamiento del primo Randolph, que es un hombre absolutamente fascinante, del que no os quiero contar mucho más, pero creo que es mejor descubrirlo cuando se lea la novela, de Missouri, que es una mujer a la que su marido intentó asesinar el día de su boda, y que es una mujer muy fuerte y que pese a todo ha conseguido mantener una serie de ideales y de sueños y de aspiraciones, y que creo que enseña mucho a Joel. Y luego de 2 gemelas, Idabel y Florabel. Sobre todo Idabel es una niña muy rebelde, muy libre, y que yo creo que es muy importante para que Joel aprenda lo que es tener ideas propias. Entonces, esta es una novela que tiene partes un poco confusas a nivel narrativo, que luego para mí desaparecen en la narrativa de Truman Capote, como un punto onírico que sí que está presente luego en otras novelas suyas, pero que aquí está quizás, resulta un poco, sí, como que hay un cierto punto onírico que es un poquito confuso narrativamente. No sé si es premeditado, si se puede atribuir a la torpeza de que es una primera novela, o quizá haya gente a la que esto le haya encantado. A mí hay alguna parte que se me hizo un poquito ardua, pero de todas formas creo que merece mucho la pena. Quizás no empezaría por ella, creo que es mejor leer una obra un poco de más adelante, pero a mí sí que me ha gustado mucho, y sí que tiene ese estilo, ese tono nostálgico, muy sugerente, muy evocador de Truman Capote, ¿no? Lo que es capaz de ser tremendamente sugerente cuando escribe.
aparte de la novela en sí, es muy interesante para conocer la figura de Truman Capote, porque hay muchos elementos de la novela que están sacados de su propia biografía. No es que sea una autobiografía ficcionada, porque no lo es en absoluto, pero sí hay muchos elementos que, si conocéis un poco su biografía, vais a ir viendo que están directamente sacados ahí, puestos en la novela. Entonces también es muy interesante pues para conocer al propio autor, además de conocer, digamos, su proceso creativo, ¿no? Como su evolución creativa. Así que nada, a mí ya digo que no es la obra que más me ha gustado suya, pero me ha gustado bastante, y sobre todo eso, que creo que es muy interesante cuando ya le has leído, para adentrarte un poco más en su figura. Creo que ahí es súper interesante. No te voy a decir, Sara, nada. Va a decir que antes de que acabe el año, pero se me acaba el tiempo. Pero Nada, no te digo nada. Tic-tac, tic-tac, sí. Nuestra lectura conjunta de agosto, porque yo no he leído nada más que las conjuntas, más uno, eran hermanas de Dorothy Whipple. Además, aquí ni hicimos votación ni nada, o sea, esto fue ya una decisión premeditada y directa. O sea, en la feria de libros compramos las tres. Sí, nos Sí, compramos y las tres. falseamos por completo las temáticas para Votamos. poder meterlo con calzador. Sí, y ya sí. está. Y qué gran acierto, porque no es que nos haya gustado, es que yo creo que... no sé si me equivocaré, pero creo que va a entrar en el top de lecturas de las tres seguro. En el top 10 seguro, Sí. en el top 5 diría que también. Ya la posición no puedo aventurarla, pero Claro. vamos. Pero seguro. vamos, qué pedazo de lectura, cómo nos ha gustado. Muchísimo, o sea, muy recomendable. Entonces vamos a meternos un poco en el meollo de la cuestión. Bueno, Eran hermanas, una novela que escribió Dorothy Whipple, perdón que me iba a la otra Dorothy, Dorothy Whipple. Y bueno, tiene ciertos tintes autobiográficos también. Estamos con las autobiografías que lo petamos. Y bueno, ¿qué nos cuenta esta historia? Conocemos a tres hermanas que son muy distintas entre ellas. Son Vera, Charlotte y Lucy. Charlotte y Lucy. Es que me iba a Judy, no sé por qué. Charlotte y Lucy. Y cada una de ellas tiene una forma de ser como muy distinta a las demás, ¿no? Entonces la gran mayoría de la historia está contada desde la perspectiva de Lucy, y ella pues va hablándonos de cómo es su realidad y cómo es su relación con sus hermanas, y cómo llega un punto de la novela muy al principio en la que, bueno, pues tanto Vera como Charlotte se casan. Y bueno, cada una de las hermanas toma como unos caminos diferentes, y cómo cambias la relación entre ellas, y cómo ese matrimonio y esa forma que tienen de ser las hermanas y esas parejas que se han cruzado en su camino determina un poco su vida, y cómo esto afecta o no afecta a la relación entre las hermanas. Ante todo, Eran hermanas podríamos decir que es una novela de personajes, o al menos es una novela en la que el peso de los personajes determina muchísimo toda la novela. O sea, realmente es lo más importante. Entonces, aunque tiene unos personajes secundarios absolutamente maravillosos, sin duda alguna las tres hermanas son como el centro, el eje de toda la novela. Nos encontramos a Lucy, es la hermana mayor, y por circunstancias de la vida ella fallece la madre de las tres hermanas, y entonces ella se ve abocada a renunciar a todas sus ambiciones, a todos sus sueños, por cuidar de las hermanas. Es como que se convierte en una segunda madre, y eso determina muchísimo no solo el devenir de las dos hermanas, sino el propio. O sea, ella... muchos de los rasgos de su personalidad y de lo que luego va a ser su vida viene determinado por esta circunstancia. Luego, por otro lado, tenemos a Charlotte. Charlotte es la hermana, si no me equivoco, es la del medio, ¿no? Entonces, Charlotte sí podría decirse que quizá de todas las personalidades de las hermanas es la que tiene una personalidad un pelín más desdibujada, pero es una persona que está siempre como relegada a un segundo plano. Ella misma nunca se pone de protagonista, y las decisiones que toma en su vida, incluida la pareja que escoge, están muy supeditadas a este rasgo de su personalidad. Y esta circunstancia es lo que va a determinar cómo se desarrolla el resto de su vida y todo lo que le pasa a este personaje, que además sin duda es uno de los personajes que más sufre, diría yo, en esta Bueno, no sé, novela. hay muchos personajes que sufren. Muchos Sí. que sufren, pero... Pero con Charlotte se sufre mucho. Con Charlotte se sufre muchísimo. Y luego, por otro lado, tenemos a Vera. Que Vera es un personaje que a mí me parece muy interesante, porque es un personaje que está acostumbrado
ella es una mujer muy guapa, muy atractiva, pero que aparte de ser guapa y atractiva, es una mujer que produce con muchísima fascinación en su entorno. Todo lo que hace, todo el mundo la adula, todo el mundo que la rodea la quiere, es como que siempre está acostumbrada a ser el centro de atención y hacer lo que le da la realísima gana. Entonces, claro, todas estas características de este personaje va a marcar muchísimo su vida, y es muy... a mí me ha gustado mucho la evolución de este personaje, porque claro, como esta fascinación que ella ejerce sobre los demás va muy ligada a sus características físicas, aunque no del todo, pero sí, según va cumpliendo años, este brillo es como que pierde un poco de glamour, de brillo, y entonces ella, bueno, es muy interesante ver cómo lidia con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, estas son las características de las tres hermanas, y vamos viendo a lo largo de la novela pues cómo evolucionan y cómo se relacionan entre ellas y cómo su vida viene marcada por estas personalidades y estas circunstancias vitales. Sin duda, acompañando a estas tres protagonistas, merece mucho la pena destacar el papel que desempeñan el resto de la familia, ya sean los maridos y en especial las hijas, que nos han gustado mucho, tanto Judith, que es la hija de Charlotte, La hija pequeña de Charlotte, y Sara, que es la hija de Vera. Entonces, toda la relación que se establece entre ellas y la relación que se establece con el resto de la familia, y cómo sus personalidades vienen marcadas por las circunstancias vitales de sus madres, que al final es el día a día de todo el mundo, porque queramos o no, dependemos muchísimo de nuestros familiares y en especial de nuestros padres, pues se ve muy bien y reflejado en esta novela. A mí me gusta mucho cómo habla de la importancia de la familia en un sentido amplio de un niño, y cómo las figuras maternas y paternas, pero también otros miembros familiares que ejerzan esa figura de afecto y seguridad para un niño son súper importantes, ¿no? Y cómo tener realmente un espacio seguro en la infancia es imprescindible para una formación adecuada para un niño. No puedo desarrollar mucho esto hablando de personajes concretos porque sería destripar absolutamente la novela, pero creo que está muy bien explicado, y creo que está perfectamente reflejado lo muchísimo que puede sufrir un niño a todos los niveles cuando no recibe la atención que necesita y sobre todo el afecto que necesita. Y la seguridad. Diría que son seguridad, afecto y atención. Las tres cosas son súper importantes. Sí. No todos los niños en esta novela lo reciben, y creo que esto queda muy bien mostrado, y es desgarrador cómo lo enseña. Y esto creo que es muy guay. También es muy interesante lo que ha dicho Sara. Lucy es la mayor, hay mucha diferencia, y cómo esto, o sea, cómo el hecho de que un niño mayor en la infancia adopte una posición materna respecto a sus hermanos le sitúa en una posición súper distinta de sus hermanos. Las dos pequeñas, Charlotte y Vera, tienen una relación entre ellas verdaderamente de hermanas y de complicidad, mientras que Lucy, incluso en la edad adulta, está para ellas en una situación un poco por encima. La ven como una figura responsable a la que incluso tienen que ocultarle ciertas cosas porque es la figura de autoridad, mientras que entre ellas siempre hay una complicidad que no existe con Lucy, porque se les ha quedado eso de la infancia, ¿no? Al final, Lucy fue mucho más su madre que su madre. Y entonces creo que todo este tipo de dinámicas que se dan en la infancia están muy bien tratadas. No conozco, la verdad, las circunstancias familiares de la autora, pero está muy bien explicado todo esto. A mí probablemente lo que más me ha tocado de la novela ha sido cómo se retrata el maltrato psicológico. Creo que lo hace de forma muy precisa. Cómo la ambivalencia, ¿no? De cómo empieza con esa tensión absoluta, pero que es intermitente, ahora te trato muy bien, ahora te trato muy mal, y cómo, no sé, se perfila una personalidad narcisista que simplemente por capricho personal puede hacer un daño tremendo a todos los que están a su alrededor. Y también me llama la atención que se traten temas como el alcoholismo, la adicción a sustancias. Bueno, creo que se habla, no sé, es muy interesante, ¿no? Cómo nos habla de a partir de una elección, como puede ser la elección de pareja,
cómo eso marca y determina el devenir de tu vida, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo a mujeres en los años 30, ¿no? Estaríamos, más o menos. O sea, que esa es una época en la que pues, te tienes que casar, ¿no? Entonces, Y además no es que te has casado tampoco, o sea, aunque ya podía existir la posibilidad de separarse, a nivel social era una absoluta catástrofe. Sí, sí, que de hecho, pues eso, en Inglaterra en ese momento tú te puedes separar, sí, pero socialmente no está bien visto. Y también el hecho de que como no tienes una independencia económica, pues, y probablemente pues, te quedabas sin tus hijos, o sea, bueno, se abordan estos temas y en general las personalidades, ¿no? Es que retratan muy bien a todos los personajes. Y es un libro con el que se sufre mucho. Sí, se sufre, pero a la vez es lo que... Sí, es como que está contado de tal manera que es un libro que tú lo lees y es como que terminas como... No sé cómo decirte, o sea, se sufre mucho, pero no es... A ver, no lo calificaría como de estos de cozy que llaman ahora. No, para nada. Pero tampoco es de estos que acabas como destrozada. No es que sea una novela que digas, bueno, qué alegría gorda. No, pero creo que sí que el final podemos decir que es... Ciertamente luminoso. Que al menos sí, que el final es luminoso. Y a mí sí que eso me deja un poco la sensación de sin irte a mensajes fáciles de si te esfuerzas lo consigues, que de hecho diría que más bien desmonta eso. Creo que más bien pone el peso en la importancia de recibir apoyo en el momento en que lo necesitas y de que haya alguien que se dé cuenta de que necesitas esa ayuda y de proporcionártela. Y eso me parece muy bonito, ¿no? Como la importancia de las redes y la importancia de tener a alguien que se dé cuenta de que necesitas ayuda para salir de ahí. Y que tú también te dejes claro, sí, te y dejes aún así ayudar, ¿eh? Porque tienes otro tema que hay aquí es el no dejarse ayudar. Es el no dejarse ayudar. Sí, no dejarse ayudar. Y luego también a mí me llama mucho la atención que además está muy bien tratado. O sea, yo gracias a Dios en mi entorno no tengo, que yo sepa, o que yo haya detectado gente que padezca maltrato psicológico en mi entorno más cercano. Pero en esta novela está muy bien reflejado cómo a veces creemos estar ciegos ante una realidad que nosotros sabemos que es cierta, pero que nos da como mucho miedo asumir que es cierta, porque requiere mucha valentía y que muchas veces yo creo que te sientes atado de pies y manos y que te da miedo enfrentarte a esa realidad, ¿no? Y yo creo que aquí el papel que juega una víctima de un conflicto de estas características está muy bien definido. Y cómo lo ve la familia, cómo las personas más cercanas ante una realidad de este tipo, cómo se enfrentan a ella o cómo intentan ayudar a esa persona, ¿no? Y a mí eso me parece que está muy bien reflejado y me parece de la modernidad. Sí, la dificultad de poder hacer algo, porque lo que decíamos antes, la otra persona, tú puedes tener toda la voluntad de hacerlo, pero tampoco eres omnipotente, y si hay una persona a la que tú quieres ayudar que no se deja ayudar bajo ninguna circunstancia, tampoco puedes hacer nada, y la impotencia que se siente en esa situación. Sí. Entonces, es un libro... Sí, es durillo. Te deja un poco tocada, pero merece muchísimo la pena. Pero al final es muy humano. Todos los personajes que aparecen están dotados de una humanidad y de un realismo increíble. No hay moralina fácil, no sé, nada, es un libro... A mí me ha parecido, yo es de los mejores libros que he leído este año. Me encantaría leer más de la autora. Sí, a mí también. Y me parece además que tiene un estilo muy bonito, o sea, escribe muy bien. Escribe muy bien, sí. Y te deja un pozo tremendo, ¿eh? Yo a veces todavía le doy vueltas a algunas partes del libro, que me dejan un tocadilla. Así que nada, os lo recomendamos. Os lo recomendamos muchísimo. El siguiente libro del que os voy a hablar es otro poemario. Lo siento. Me compré en la feria del libro, que estaba la autora firmando. Es Rumores Jámbicos, de Maru Bernal. Maru Bernal es una poeta nacida en Barcelona, pero que reside en Cantabria y que tiene una trayectoria escribiendo poemarios relacionados con el mundo grecolatino, con el clasicismo grecolatino. De hecho, el propio título, el de Rumores Jámbicos, el jambo puede referirse tanto a una estructura métrica que se utilizaba en poemas grecolatinos como a un tipo de poemas satíricos asociados al culto de Deméter y de Dioniso que se hacían en la antigua Grecia. ¿Vale? Entonces, estos rumores jámbicos, ¿a qué se refieren? Pues se refieren a una especie de
cartas imaginarias o cartas imaginadas que la autora inventa en forma de poema, como si se las hubieran escrito mujeres importantes de la mitología y de la historia de la Grecia antigua, entre ellas. Entonces, pues tenemos estos poemas carta, pues algunos están escritos por Calipso, por Penélope, por Ariadna. Entonces, todas estas protagonistas de los grandes mitos o de obras como la Odisea, ¿no? Pues las tenemos como protagonistas de los poemas, como se lo escriben entre ellas. O, por ejemplo, la Lesbia de Catulo, ella se escribe como la mujer real a la que Catulo dedicaba sus poemas, le escribe un poema a Lesbia, que es ese personaje que Catulo inventa, ¿no? Y Lesbia le responde. Entonces, los poemas son así, es muy bonito de leer, la verdad, porque al final estamos viendo como qué se dirían esas mujeres si pudieran, ¿no? El que escribe Calipso también es muy bonito, porque habla de Ulises y de cómo cómo avisa a ella, ¿no? De no le vas a poder retener, te va a aparecer un hombre al que no vas a poder retener. Y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho leerlo, además que estoy y ya lo veréis en el siguiente vídeo que hagamos, que estoy en mi mood, digamos, últimamente es leer o volver a la literatura grecolatina, estoy ahora con la Odisea, así que no sé, me ha venido muy bien un poco con lo que me apetece leer ahora. Qué guay, me llama la atención, fíjate, me parece como curioso. Bueno, mi siguiente lectura es Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb, editado por Anagrama y con traducción de Sergi Pamies. Yo jamás en la vida me habría leído este libro si no fuera porque me lo regaló a traición mi pareja en la Feria del Libro. Él lo había leído en la adolescencia y le había encantado y había sido súper significativo para que acabase estudiando filosofía. Y entonces estaba como muy empeñado en que yo me lo leyese. Y a mí me daba una pereza que no podía. Y entonces pues me lo regaló a traición en la Feria del Libro. Claro, ya pues me lo tenía que leer. Claro, presión. Pues cuál fue mi sorpresa cuando lo abrí un día. O sea, no pensaba ni leerlo en ese momento, pero me leí las primeras 2 páginas y ya no pude parar. Es un libro raro, pero a mí me ha fascinado muchísimo. Vale, como tal es la historia de una niña durante los primeros 3 años de su vida. Supongo que puede considerarse autoficción de la vida de la autora. Ella Amélie Nothomb es hija del que fue en aquel momento cónsul en Japón, cónsul belga en Japón. Entonces ella nació en Japón y vivió allí los primeros 3 años de su vida. Entonces digamos que es un poco una historia, obviamente muy ficcionada de su infancia. Es una historia muy desconcertante, muy extraña, muy divertida y que te hace reflexionar mucho porque al final está contada desde el punto de vista de una niña y entonces te hace reflexionar sobre temas como la vida, la muerte, el amor, el placer, el deseo o el dolor, de esta forma en que a veces te hacen reflexionar los niños, que al final tienen ideas como muy profundas sobre temas muy complejos de una forma muy naif y muy curiosa, porque al final llega un momento en la edad de un niño, con pocos años, en los que ya saben muchas cosas, pero tienen una visión de la vida absolutamente muy limitada por sus experiencias. Y entonces a veces hacen comentarios y dicen cosas que desde su punto de vista son verdades absolutamente radicales, pero que tienen carencias de contenido, pero que te hacen reflexionar porque dices, bueno, pues sí. Y entonces te hace reflexionar un poco de esta forma en que a veces lo hacen los niños. Es un libro muy curioso y muy raro y muy fascinante. Tiene además, efectivamente, un componente filosófico bastante potente, sobre todo el primer capítulo está muy basado en la metafísica de Aristóteles. Luego se diluye un poco en el resto del libro, pero también sigue bastante presente. Es un libro muy corto y que se lee muy rápido. Si os llama la atención mínimamente, echadle un ojo. Yo es que no había leído nada de esta autora, es como muy polémica, hay gente que la idolatra absolutamente y gente que no la soporta. A mí este libro me ha gustado mucho. No puedo decir más sobre el resto, pero me queda la curiosidad de seguir leyéndola. Por eso me ha parecido muy curiosísimo. Además, las voces infantiles no son algo habitual, porque son complicadas de hacer. No es fácil hablar desde el punto de vista de un niño. Ya digo, me ha gustado mucho, además tiene frases súper potentes, estas que la lees y dices, buenísimo. Sí, no sé. Bueno, te iba a comentar. Dime. Yo quería hablar contigo desde que supe que habías leído a Amélie Nothomb y te había gustado,
Porque yo reconozco que, bueno, a mí también me regalaron hace años Ni de Eva ni de Adán, que yo creo que es su novela más conocida, no tanto por la novela en sí como la película que se hizo, que no me acuerdo cómo se llama no sé qué en Tokio. Es también autoficción, entonces ella cuenta cómo de adulta, después de haberse criado, bueno, después de haber pasado la infancia en Japón, haber vivido en Bélgica el resto de su adolescencia y vida adulta, ya adulta vuelve a Japón. Y entonces te habla pues, de una historia que tuvo ahí. Y a mí no me gustó nada, no me empaticé con el estilo, lo dejé a medias totalmente. Y por eso quería saber qué te había parecido este. Y también te digo que si te ha gustado, a lo mejor te gusta ni de Eva ni de Adán, yo lo quiero retomar en algún momento. Ya digo, Pero... yo, o sea, no sabría deciros si os va a gustar o no. Creo que es un libro raro. Yo de verdad que lo leí con cero expectativas. Yo creo que es un autor irregular, fíjate. Yo creo que hay libros que tiene mejores que otros. Es que tiene tal... Y o sea, volumen de tiene un producción. estilo, Es que de verdad, o sea, muchísimo. tiene un Sí. estilo muy particular. desconcertante Sí. y A mí me creo que parecía es muy excéntrica. fría, no sé. Creo que es excéntrica. Y sí, en cierto modo, fría. Pero a mí, yo me he enganchado, a mí me ha gustado, pero con las mismas puedo entender perfectamente que alguien diga, ¿qué demonios es esto? No me interesa lo más mínimo. ¿Tú lo has leído? No lo he leído y he de confesar que es una mujer que me da bastante pereza. O sea, a mí me la daba, ¿eh? Yo es que no lo habría leído si no me lo hubieran regalado. Sí, lo que dices tú me llama la atención, además me parece muy difícil en narrativa usar la voz infantil sin caer en paternalismos y sin caer en... Creo que es algo muy difícil de hacer. Me fío mucho del criterio de Lucy y sé que si dice que está bien hecho es que está bien hecho. Pero... Ya digo, de verdad que, o sea, me ha gustado mucho, pero me parece rarísimo el Sí, libro. ¿tú o crees sea, que a mí me gusta? No sabes. No lo sé, es que de verdad que no sabría a quién recomendar este libro, es raro. Pero a mí me ha gustado mucho. Hombre, o sea, como es muy finito, sí que es verdad que es muy finito se puede dar... y que creo que te puedes leer. El primer capítulo va un poco aparte, porque es una cosa rarísima, ya digo, es como mucho más filosófico, pero es que son capítulos cortísimos. Si te lees las primeras 10 páginas y te ha parecido interesante, sigue. Si dices, ¿qué mierda es esta? No sigas. Ya está, o sea, pero creo que merece la pena intentarlo. Aunque sea por formarte una opinión. Yo también me voy a formar un poco una opinión, pero bueno, o sea, me lo leí porque me lo regalarán. Pero es que no ¿Pero sé... vas a leer más o no sabes? Seguramente sí. Pues cuando Pues el Lucy de se lea Vete ni de más, Eva ni de Adán. me va a servir. O sea, yo me voy a hacer... Nos gusta Voy a pedir. dejarte que te leas 2 o 3 y ya me dices. Pero sí, no sé. De hecho, me gustaría un montón que nos dejarais por aquí en comentarios si lo habéis leído y si no. Y si hay por aquí fans acérrimos de Amélie Nothomb, sabiendo que he leído este y este me ha gustado, pues que me recomendéis un poco más. Sé que tiene unos que son más autoficción y más centrados en su vida, sobre todo en Japón, y que luego tiene otros que ya son absolutamente ficción, sin nada de su propia biografía. Y pues que nos contéis un poco. Bueno, mi última lectura de este periodo de verano fue Timandra de Theodor Kalifatides. Yo a Kalifatides o sea, era un autor que no conocía hasta que me leí Madres e Hijos, que me encantó. O sea, me encantó. Yo sé que Kalifatides tiene algún que otro detractor, pero de verdad, o sea, a mí es que cómo escribe este hombre me gustó muchísimo. Y entonces yo me quedé con ganas de leer, seguir con el escritor, y un día así dando una vuelta por la librería me topé con Timandra, que es que aparte que tiene una cubierta preciosa, porque es que yo soy una superficial y esa cubierta dije qué bonito, me atrajo muchísimo porque es una especie de novela histórica que cuenta, entre comillas, la vida de Timandra. Entonces, es una novela que en realidad es como una especie de diálogo, bueno, una especie no, es un diálogo interno de Timandra y se desarrolla entre comillas, o sea, ella, mientras te lo está contando, está en un solo escenario, o sea, podría llevarse a una obra de teatro perfectamente. Entonces se desarrolla, ella empieza a contar su vida. Timandra fue, como ella dice en la novela, una hetera, era una prostituta de la época. Una mujer, aparte bueno, de bellísima por supuesto, pero una mujer muy inteligente, una mujer valiente y una mujer que supo rodearse pues de los grandes hombres y mujeres también, pero sobre todo hombres de la antigua Grecia. Entonces a lo largo de la novela ella va contándonos su vida y entonces pues aparecen muchos personajes, pues filósofos, artistas, políticos de la antigua Grecia. Y además se desarrolla durante la guerra del Peloponeso, pero que en realidad esto es como el telón muy de fondo.
ella en el momento en que nos está contando su historia está con su amante, que es Alcibíades, que era un político y estratega ateniense. Entonces nos va contando su historia de amor con este hombre, cómo ella cuando le ve por primera vez se queda fascinada con él y cómo surge esa chispa, esa pasión que va más allá de lo estético, del placer sexual, que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque también trasciende en un sentido más de pensamiento. Pero toda esta historia está salpicada de muchísimas reflexiones de carácter filosófico, de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el amor, de lo que es el deseo. Me ha parecido una novela, aparte que es que el estilo de este hombre es tan poético, filosófico, pero a la vez sobrio. Me ha encantado, o sea, lo he disfrutado muchísimo. He leído críticas de esta novela, porque es cierto que es una novela que levanta como muchas pasiones. Hay gente que le encanta y hay gente que no. Y entiendo por qué hay gente a la que no le ha gustado. Porque sí es cierto que es una novela en la que en realidad, aunque te está contando la vida de Timandra y tiene como cierta trama entre comillas, realmente el peso filosófico de las reflexiones que ella tiene es, yo diría que 2/3 de la novela, o sea, tiene muchísimo peso. Entonces, claro, si no te gustan estos devaneos, por así decirlo, o sea, es un libro que si no te gusta, es una novela muy pausada en ese sentido, que te hace mucho reflexionar, y ahora que estamos también en una sociedad que tenemos una vida como todo de muy rápido, muy inmediato, puedo entender que haya gente a la que no lo disfrute. Pero vamos, o sea, es que tiene unas frases, tiene unas reflexiones tan... Me ha parecido una novela súper bonita. Y luego la historia de amor, mira que yo no soy nada de cosas así románticas ni nada, pero me ha parecido preciosa. Y no sé, creo que, sobre todo a ti, Nuria, creo que te encantaría esta novela. Está hecha Yo, para mí. la verdad que estaba pensando, digo, esta novela tiene que O tener. ¿Por qué no sea, está para mí? tengo muchas ganas La de que tienes la que dejar. leas, además que se lee en un suspiro. Lo mismo luego me da un poco de miedo, pero lo mismo me dices, Sara, hija, qué blandita estás. No. Pero de verdad, o sea, y luego es que a mí estas reflexiones filosóficas sobre la vida, la muerte, el amor, el personaje de Alcibíades, cómo eran también las relaciones en la antigua Grecia en un sentido, no solo las románticas, sino también las sexuales, ¿no? Cómo se veía el sexo y todo eso. Me parece que está como muy bien reflejado dentro de que tampoco, pero muy recomendable. Y luego a mí ese rollo de monólogo interno, de cómo ella va hablando en la circunstancia concreta en la que se encuentra, porque no voy a decir lo que es, porque, o sea, la situación en la que están, porque sería destripar como un poco, ¿no? Pero ellos están en una situación muy concreta, y entonces ella empieza como eso, a pensar sobre su pasado, todo lo que ha vivido, la gente a la que ha conocido, las experiencias que ha tenido, a dónde le han llevado, y... Vamos, Madres y Hijos me encantó, pero esta de Timandra, o sea, tengo Está que en seguir primera con- persona, o sea, ella está, es una especie de, es un monólogo. No. Sí, es como una especie de diálogo interno, sí, de monólogo. Sí, Ujú. o sea, es que es... Guau. Me encanta. De hecho, cuando ella empieza a hablar de sí misma, empieza, soy hetera, soy prostituta, ramera, o sea, empieza... ¿Dicen hetera y no hetaira? No, dice hetera, está traducido Sí. del griego como Sí, hetera. sí, como que lo traducen así. Es que Yo- siempre lo digo como etaira, ¿no? Pero supongo que Sí, depende de dicen- cómo lo transcriban. Hetera, pero no sé, me ha encantado. Y luego tiene pues eso, escenas como muy... No sé, he leído alguna crítica de que decían que se nota mucho que lo ha escrito un hombre. No sé, yo no he visto ramalazos así que me hayan chocado. Tú, Lucy, con eso eres más crítica, así que me interesaría, si lo lees, que me digas. Porque si quieres, yo a lo mejor me gusta tantísimo cómo escribe este hombre, que a lo mejor sí que puedo ser un poco más laxa con otras cosas, pero a mí de verdad me ha gustado muchísimo. Si lo habéis leído, ponednos por abajo qué os ha parecido, si os gustó, si no, qué pensáis de todas estas reflexiones que mete. No sé, tengo mucha curiosidad, porque ya os digo que a mí es que, vamos, seguro que está entre mi top 10 de lectura sin ninguna duda. Bueno, mi siguiente lectura, aquí ya entramos en mi periodo vacacional en el que he leído cosas que nada más puedo leer en vacaciones, fue Las cimas de la desesperación de Emil Cioran, editado por Tusquets, con traducción de Rafael Panizo.
Vale, a ver, Émile Cioran fue un filósofo del siglo XX, de origen rumano, pero que pasó buena parte de su vida en París. Él fue profesor de filosofía. Su pensamiento es profundamente pesimista, existencialista, nihilista. Era un señor que yo estoy bastante convencida de que tenía una depresión horrorosa, mal no diagnosticada o mal diagnosticada en un momento en que a uno no se le trataba de depresión en condiciones. Hay una serie de personajes descritos a lo largo de la historia del siglo XX que creo que les habría ido mucho mejor si hubieran vivido en el XXI y no en el XX. Bueno, a ver, a mí este señor me lo descubrió mi pareja y nos hacía como mucha gracia, entre comillas. Tiene unos títulos de una intensidad, es decir, él lastima la desesperación, del inconveniente de haber nacido. Y entonces este me lo regaló por mi cumpleaños y lo hemos leído juntos en nuestras vacaciones de este año. Qué bonitos. Entonces, bueno, pues este primer libro es su primer libro y lo escribió nada más acabar sus estudios de filosofía. Estaba sumido en uno de esos peores periodos depresivos. Y entonces no es un ensayo, no es un texto académico, es una especie casi no de diario, pero sí de un texto donde él va volcando sus ideas. Y entonces él mismo dice luego en el prólogo que tiene el libro, que está escrito a posteriori, dice que haber escrito este libro y poder volcar aquí todo lo que sentía y todo lo que pensaba es lo que le salvó la vida y digamos, que hizo que no se suicidase. Que es un tema que está súper presente en el texto. Entonces son textitos muy cortos, y bueno, tremendamente intensos, tremendamente depresivos, pero donde luego al mismo tiempo, digamos que te queda un poco la idea de que es mejor sentir y sufrir con gran intensidad que ser una persona absolutamente plana y vacía que no siente nada. Y habla mucho y defiende mucho las grandes pasiones, y como alguien que no ha sentido y sufrido con pasión, realmente no puede entender lo que es la vida, ¿no? Es muy, muy intensito. A mí me ha gustado mucho leerlo, tiene textos con los que obviamente pues ya no estás de acuerdo, pero luego tiene ideas que sí, y la verdad que es curioso. Lo recomiendo, si os interesa este tema, sí, pero no es una cosa que yo recomendaría, quiero decir, tiene que interesarte un poco, creo, el mundillo filosófico y saber a lo que vas. O sea, este señor era un señor muy trágico. Pues, y estar en un momento de tu vida un poco bien, ¿no? Y muy intensito, sí, porque no para de hablar de suicidio todo el rato, o sea... Sí, o sea, yo creo que Madre mía. avisó a... Yo creo que sí, un poco, pero a mí me ha gustado mucho leerlo, y luego, yo no sé. claro, tiene una forma de escribir muy lírica, muy intensa, a ratos muy poética, entonces es bonito de leer, o sea, a un nivel de narración es muy estético. Y a mí me ha gustado bastante leerlo, la verdad. Yo creo que a ti un día te gustaría. Creo que sí. Porque es Probablemente, intenso, ¿no? por la Vosotras. intensidad. No sé si el pesimismo extremo yo estaría tan de acuerdo, pero El tema es que la luego, parte luego lo equilibra claro, un poco, ¿no? Como con... Pero sí la parte de intensidad máxima, es que yo, por ejemplo, el inconveniente de haber nacido, y es que ese tipo de filosofía del estar vivo es algo horrible, pues no la comparto, ¿no? Pero al mismo tiempo, él todo el rato claro. dice que prefiere eso bueno, a no. a no sentir. A no preferir sentir o a no ser, ¿no? Lo de preferir sentir y sufrir a no sentir y ser un témpano, ya sabéis que esa eso es uno de mis lemas vitales, así que sí. Entonces, aunque es como muy trágico y muy depresivo, al mismo tiempo subyace todo el rato esa idea de que, como decía Faulkner, entre el dolor y la nada, elegí el dolor. Y entonces, bueno, me parece que es una lectura curiosa. Vale. Yo lo he disfrutado. Tú, Sara, no. Yo no me veo... O sea, bajo ningún concepto te acerques a Émile Cioran. No me veo yo disfrutando ese tipo de lecturas. Además, No, a mí no. el existencialismo no es algo que me guste especialmente. Lo veo muy curioso, ¿eh? O sea, me parece como Sí, muy pero interesante... no es para nada tu tipo de O sea, no lo lectura, leería, no. pero me parece interesante conocer a este autor y que me hagas estos resúmenes, Me porque, parece oye, ¿sabes? Así, ¿no? Hombre, porque al final son gente que vive con una intensidad diferente a la mía. O sea, yo para este señor sería como un ser extraño, pero es que yo no tengo este nivel de intensidad, o sea, no... Y estos niveles de desesperación, no puedo, yo es que no me puedo sumergir en una lectura así. O sea, fango sí, pero esto... No, tienes que dejarte llevar además por Es que yo creo que acabo cortándome las venas, su no puedo. intensidad. No, acabarías tirando el libro a una esquina y diciendo, este señor es un petardo. Sí, o sea, a mí es que gente pesada no puedo. También me resulta me resulta curioso, ¿no? Porque al final son pues pensamientos diferentes, ¿no? Que cada uno tiene sus cosas. Está bien saber que existe.
Me encanta. Está bien saber que existe. Está Me voy a bien apuntar yo saber para que- esas lecturas que sabes que no vas a hacer en tu vida. Sí, o sea, pues eso que sí. Está bien. El siguiente libro del que os voy a hablar, para mí era una relectura. Se trata de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Es un libro que estaba por mi casa cuando yo era adolescente, porque debía ser de mi padre o de mi madre cuando eran jóvenes, que se lo había regalado el uno a la otra o algo así, lo habían leído, lo habían odiado los dos. Y yo me lo leí así pues hace muchos años. Y cuando falleció Milan Kundera dije, madre mía, no me acuerdo de nada, a ver si me lo releo. Y hace relativamente poco me vi un vídeo de Marta de No Solo Clásicos en el que hablaba de este libro, de todas las temáticas que trata, y yo me quedé diciendo, yo no me acuerdo de nada. O sea, yo me acordaba de que había como una historia de amor, que yo me había quedado con eso, y de hecho Marta hablaba de cómo era bueno releerse el libro porque te quedabas con más cosas que solo con la historia. Entonces, bueno, en esta relectura lo primero que he visto es que lo que yo considero una historia de amor es una cosa tremendamente tóxica. Pero bueno, nos habla de las relaciones entre 4 personajes, sobre todo de una pareja principal, que son Tomás y Teresa. Tomás es un cirujano y Teresa es una camarera. Tomás es una persona que es un hombre bastante despreciable, la verdad, que pues es un mujeriego en serie, es decir, va seduciendo mujeres, se acuesta con ellas, nunca duerme con ellas y no las vuelve a llamar y ya está. O sea, es como que tiene esa fijación de que tiene que acostarse con todo bicho viviente que pilla. Pero resulta que cuando Teresa llega a su vida, ella llega enferma a Praga, que es donde vive él, ella venía de otra ciudad, y entonces, después de acostarse con ella, ve que tiene muchísima fiebre y claro, obviamente no la va a poner de patitas en la calle, que encima la chica es de otra ciudad, ha venido con lo opuesto y demás, y la deja que se quede en casa, y entonces duerme con ella. Y a partir de ahí, digamos, que empieza una relación que dura muchos años. Pero durante esa relación, Tomás continúa la vida que llevaba antes, es decir, él se sigue acostando con todo lo que encuentra. Y también nos habla de otros 2 personajes. Sabine, que es una de las amantes de Tomás, que era amante suya de antes de que él conociera a Teresa, es una pintora como muy sofisticada y que, digamos que ella parece como que tiene terror a ser amada o terror a la vulnerabilidad masculina, no sé cómo explicarlo. Y a su vez también nos hablan de otro de los amantes de Sabine, que es un hombre llamado Franz, que pues se enamora de Sabine y que tiene un fondo como mucho más blandito, digamos, que lo que ella hubiera deseado. Entonces, en torno a estos 4 personajes, sobre todo en torno a Tomás y a Teresa, lo que hace Milan Kundera es que desarrolla como un poco su pensamiento filosófico en torno a la existencia. Entonces, él nos habla de que en la vida estamos siempre divididos entre la búsqueda y la persecución de la levedad, que eso puede ser, por ejemplo, Tomás persiguiendo sin parar a esas amantes infinitas, y luego lo pesado, la pesadez de la vida, que son las responsabilidades, lo que nos recuerda que tenemos obligaciones, y cómo nunca podemos escapar de esa dicotomía. Esa dicotomía también la vemos en Teresa, que es este personaje que sabe perfectamente que Tomás la es infiel, pero no es capaz de abandonarle, porque no es capaz de renunciar a la vida con él, no es capaz de renunciar al amor, que, entre comillas, bueno, el amor que tienen entre los dos. Y aparte de eso, también hay un trasfondo político, porque nos habla de Praga en 1968, de la ocupación soviética de Checoslovaquia, y también nos habla de las decisiones que tienen que tomar los 2 protagonistas entre emigrar, como hacen otros checos, que se van a vivir a otros países europeos, o quedarse. Entonces, si emigras, pues renuncias a tu patria; si te quedas, pues a lo mejor tienes que renunciar a expresar tus ideales políticos o expresar tu forma de pensar, y si no lo haces, tal vez tengas que renunciar a tu forma de vida. Entonces yo creo que trata temas muy muy interesantes, pues estés de acuerdo o no estés de acuerdo. He oído críticas últimamente de cómo retrata a los personajes femeninos. Sí, o sea, estoy de acuerdo, y la historia de amor, bueno, yo leyéndola era como, madre mía, o sea, terrorífica, ¿no? Pero, no sé, a mí creo que se pueden sacar muchas cosas de este libro. No es fácil de leer, a mí me parece bastante denso, pero sí que me quedo con muchas cosas más allá, ¿no?, de la historia entre los personajes. También hace un tratamiento muy interesante del mundo de los sueños, del mundo onírico, que de hecho que en la cubierta aparezca, bueno, en la cubierta en español, ¿no?, que aparezca un cuadro de un pintor surrealista,
pues es bastante también representativo, porque muchas veces nos narra los sueños, sobre todo los sueños que tiene Teresa. Teresa tiene unos sueños terroríficos, y claro, podemos pensar un poco en la interpretación de esos sueños desde el punto de vista psicoanalítico. Son unos sueños horribles en los que Tomás quiere matarla o está rodeada de cuerpos de otras mujeres. Ella tiene mucho, o sea, le da muchas vueltas a la cabeza sobre cómo su cuerpo no es suficiente para retener a Tomás. Entonces, bueno, pues no sé si tú la habías leído y no te había gustado. Pues que yo leí siendo muy jovencita y se me hizo muy pesado y me parecieron como muy insoportables los personajes, pero no me acuerdo de nada, o sea, de nada. Tendría que releerlo. Creo que te volverían a parecer insoportables. Pero es que me da como pereza. A mí no me apetece nada leerlo. O sea, lo entiendo. Me da una pereza, pero porque nada, me costó ni tanto un leerlo en su momento. Me parece que está muy bien escrito y que, o sea, Sí. hay frases, hay párrafos enteros que dices, madre mía, que bien escrito está esto. Y me parece muy interesante lo que hace él como autor, ¿no? Porque hace una narración caleidoscópica, de repente estás con un personaje, luego con otro, luego vuelve atrás en el tiempo para contarte el punto de vista de otro personaje, de repente estás en un sueño. Es muy curioso cómo está narrado. Pero bueno. O sea, no dudo que sea... Sí. o sea, Bueno, que seguro que es súper pero- interesante, pero a mí no me interesa. No sé, a mí Lo entiendo, yo lo recuerdo como una experiencia como muy ardua, no sé. Sí, no es fácil de leer para nada. No sé, no, creo que no voy a darle una relectura a Nuri, no soy tan valiente como tú. Bueno, mi siguiente libro en realidad son 5 libros porque me he terminado Blackwater, de Michael McDowell, editado por Black Books y con traducción de Carles Andreu. A ver, yo este libro me leí el primero, no sé, como en febrero o no me acuerdo cuándo, y decidí que quería tener tiempo para leérmelos todos del tirón y abandonarme a la lectura. Y bueno, pues el verano obviamente era el momento idóneo para eso. Lo que en ese momento voy a volver a contar un poco en la premisa, el principio de la historia y luego ya mi opinión general sin spoilers. Blackwater se ambienta en el estado de Alabama, en un pueblo que se llama Perdido. Empieza la historia a principios del siglo XX y luego irá continuando hasta finales del siglo XX. Podemos decir que es una saga familiar. Entonces, la historia empieza cuando en el pueblo de Perdido tiene lugar una riada tremenda, el río Perdido y el río Blackwater se desbordan y dejan el pueblo completamente anegado. Todos los habitantes se han ido a una iglesia que está en los alrededores, un poco en alto, y están allí esperando a que bajen las aguas. En ese momento, Oscar Kasky, que es uno de los protagonistas, y uno de sus criados, Bray, están haciendo una especie de... dando un vistazo, dando un paseo en barca por el pueblo para ver cómo está todo y si van bajando las aguas. Y en ese momento se encuentran con que en la planta más alta del hotel del pueblo hay una mujer pidiendo auxilio. Van allá a buscarla, la rescatan y les dice que lleva allí refugiada desde que empezó la riada, que estaba allí dormida cuando se desalojó el pueblo y que no pudo huir. La rescatan y se la llevan. Bueno, un poquito más tarde y les dice que tiene su equipaje en el hotel y van a buscar el equipaje. Pero casualmente de sus 2 maletas nada más consiguen rescatar la que tiene su ropa, porque la que tiene todos sus credenciales, título universitario y toda su documentación está perdida. Bueno, aunque ella ha dicho que lleva allí refugiada desde el principio de la riada, se dan cuenta de que en la pared la marca del agua ha llegado casi hasta el techo. Con lo cual no tiene sentido que ella haya estado allí refugiada todos esos días, perfectamente impoluta, perfecta, limpia y bien vestida, cuando el agua ha llegado casi hasta el techo. Pero bueno, ese misterio queda un poco disuelto, ella se introduce en la comunidad y decide quedarse en el pueblo como maestra. Desde el primer momento cae muy bien a prácticamente todo el pueblo y se gana sobre todo el favor de Oscar Kasky, que es el hijo de Mary Love Kasky, que es la matriarca de la familia Kasky. La familia Kasky son, digamos, la familia más importante, más eminente del pueblo. En el pueblo hay 3 aserraderos, que son lo que dan trabajo a toda la región, pero el más importante de ellos es el de los Kasky. Mary Love controla a su familia con mano de hierro y migajas de cariño que les mantienen a todos un poco ahí pendientes de ella, pero nunca del todo conformes. Y en ese momento llega Mary Love y empieza a ganarse el afecto de todo el mundo, menos de Mary Love, que desde el primer momento queda establecida como enemiga de Elinor. Entonces, la historia de Blackwater es la historia de la familia Kasky y también la historia de esta enemistad. Bueno, yo me lo he pasado súper bien leyendo Blackwater, creo que es una historia
muy bien escrita, muy solvente, con el toque de misterio justo y necesario, que se te va resolviendo poco a poco, con un montón de personajes que tampoco, quiero decir, no es que sea la cosa más increíble y rompedora que hayas leído nunca, pero creo que están bastante bien construidos. Dentro de que hay personajes como muy prototípicos, luego en realidad creo que están bien construidos, que está muy bien explicado por qué son como son, nadie es malo porque sí o bueno porque sí, todos tienen matices. Además es una historia un poco de Estados Unidos, empieza en la década de los años 20 creo recordar y llega hasta los 60 o 70, con lo cual tenemos todo mediados del siglo XX y vas viendo cómo van pues, cambiando las cosas, cómo llega la Segunda Guerra Mundial, antes ha llegado bueno, la de 29, la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial y todo lo que ello implica para la sociedad estadounidense. Es una novela escrita en los años 80 y para el momento creo que tiene elementos muy rompedores en lo social. Hay personajes homosexuales y todo se ve con una tremenda normalidad, no es cuestionado, pero tampoco no parece una inclusión forzada, es solo que hay una especie de naturalidad. Y los personajes femeninos son sin duda mucho más importantes y mucho más potentes que los masculinos y ostentan mucho más el poder. Y creo que eso para una novela de los años 80 es bastante rompedor y a mí eso me ha gustado mucho. Entonces creo que es súper disfrutable. Este señor era guionista y se nota mucho porque mantiene perfectamente el ritmo todo el tiempo, sabe lo que está haciendo, no hay cosas que sobren, tiene un ritmo muy ágil pero no demasiado. Los tempos, los diálogos, todo está muy bien hecho, las descripciones son suficientemente inmersivas pero no excesivamente largas, crea muy bien la ambientación, o sea, estamos hablando de un pueblo sobre Estados Unidos, una zona pantanosa, creo que está muy bien creado y te mete perfectamente y sabes perfectamente dónde estás en todo momento. Para mí la única pega es que al final de la novela, hablo de novela porque aunque son 6 libritos, para mí es como una única historia, creo que al final hay algunas cosas que se desarrollan un poco más rápido de lo que a mí me habría gustado y quedan en el aire ciertos elementos. O sea, para mí hay un misterio que no termina de resolverse y que sí habría sido importante porque que eso no se resuelva no resuelve las motivaciones de un personaje. No se puede contar más porque sería un enorme spoiler, pero si lo habéis leído y sabéis de qué hablo, me gustaría que me digáis qué opináis del final y si para vosotros os pareció suficiente o no. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que es recomendable si os apetece algo muy ligero, no busquéis una novela que os cambie la vida y reflexione sobre la vida y la muerte, porque no lo es. Pero está muy bien escrita, es un ejercicio de escritura muy correcto y engancha cosa mala. O sea, esto te saca de un bloqueo lector de forma increíble. Yo me lo he pasado súper bien, a mí sí me parece que merece la pena. ¿Ha estado a la altura del hype tremendísimo? Depende un poco de qué esperaseis. Yo es que en todo momento lo leí buscando una cosa muy entretenida con la que me lo pasase muy bien y me enganchase mucho. Claro, si alguien ha ido leyéndolo buscando la obra más profunda que ha leído en su vida, pues supongo que ha podido decepcionarse. Pero yo creo que la mayoría de la gente ha entrado a Blackwater sabiendo lo que iba a encontrar. Y en ese sentido yo creo que cumple perfectamente bien. Ay, yo me lo quiero leer. Yo creo que te lo Estaba pasarías muy esperando bien. a ver qué opinabas. Para mí merece pero totalmente me la parece muy pena. guay, ¿eh? además como lectura de verano me parece maravilloso. Es la perfecta lectura de verano. Y es de los 80. ¿Y se ha traducido ahora al castellano? O sea, o ya había No, creo que no está traducido al Es que castellano. eso no lo sabía. Y además, este formato que hay gente que lo ha criticado de 6 libros cortos publicados cada 2 semanas o cada mes, es el formato que eligió el autor, que quería volver a la idea del folletín del siglo XIX, de una historia que enganchaba y que se iba publicando cada 2 semanas, de forma que se generaba un diálogo en la sociedad. Entonces, leías el libro y lo comentabas. Y como que él quería un poco volver a traer esta idea y por eso pidió que su novela se editase así. Y Pues entonces Blackie Books ha decidido respetar esta historia. Aparte, la edición me gusta mucho. La cubierta es preciosa y todos los elementos de la cubierta van cobrando sentido según avanzas en cada una de las novelas. Guay. Y entonces el momento en que de repente entiendes cada elemento es como ¡wow! ¡Qué guay! Me lo he pasado súper bien. Bueno, y mi última lectura del verano ha sido una lectura de no ficción, El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos, edita Siruela. La cubierta me parece preciosa, no sé si la habéis visto, pero es una cubierta súper bonita. Y bueno, yo quería leer este libro porque a mí me gusta mucho Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos
es doctora en física, pero está especializada en neurociencia y ella divulga mucho sobre neurociencia y estilo de vida, digamos. Entonces, el subtítulo del libro es Biosofía de la respiración. La biosofía es una disciplina con pocos seguidores, creo que se remonta a Spinoza, que creo que es el primero que habla o que introduce este concepto, ¿no? Que sería como sabiduría de vida, que consistiría en integrar pues, los conocimientos científicos a la vida cotidiana y a la vez integrarlos también pues, con técnicas de respiración, con a lo mejor un sentido de la existencia pues, trascendental. Bueno, un poco también está asociada a lo mejor a llevar una vida más consciente, pues hacer a lo mejor un consumo más responsable. ¿Y de qué va este libro? Pues en este libro lo que hace la autora es que se remonta a un ensayo de Heidegger que se llama Construir, Habitar, Pensar. Ella lo lleva a poner atención en nuestra respiración, en cómo respiramos, ya que bueno, pues nos empieza a hablar de muchos estudios en los que se ha demostrado que la manera en la que respiramos influye en nuestra composición cerebral. Entonces también habla mucho de Santiago Ramón y Cajal, porque ella admira muchísimo y se dedica a la neurociencia por admiración a Santiago Ramón y Cajal. De hecho, el propio título del libro se refiere a una frase de Ramón y Cajal en la que, pues, digamos que asocia las neuronas con las mariposas y los puentes serían las sinapsis. Y entonces, bueno, a mí lo que me parece interesante de este libro es que nos habla de muchos descubrimientos que se han hecho en neurociencia en los últimos años. Ella es de las primeras personas dentro de este campo que decidió estudiar algo más allá del cerebro, es decir, el resto del cuerpo, para a lo mejor estudiar enfermedades como el Alzheimer o ver un poco pues, cómo mejorar nuestra calidad de vida, para a lo mejor mejorar ayudar a disminuir niveles de ansiedad, para estudiar temas, por ejemplo, de depresión. Y bueno, pues la verdad es que las cosas que plantea son muy interesantes. Sí habla un poco de cómo puede ser beneficioso para el cerebro el pararnos en cómo respiramos, en ciertas técnicas de respiración que en algunas culturas se llevan haciendo desde tiempos milenarios, y pues el llevar una vida más contemplativa. Así que es un libro que le recomiendo a Sara, porque le va a gustar mucho. Sí, a esta mujer me gusta, he escuchado varios podcasts suyos. Sí, a mí es que ella me encanta. Y Lucía, pues no lo sé, la verdad. A mí no me está Lo sé. A mí sí me llama bastante la atención, así que te lo pediré. Así que bueno, a mí lo que me llama la atención es que normalmente cuando se hacen este tipo de libros de divulgación científica, pues no suelen tener el tono poético que tiene este. Entonces me gusta mucho cómo estaba escrito, cómo lo va asociando con la filosofía, y bueno, pues también habla mucho de literatura, de humanidad, o sea, como que intenta mezclar un poco humanidades con ciencia, y eso es algo que me gusta mucho. Así que nada. Bueno, y yo la lectura con la que he acabado el verano, así un poco a modo de mera colofón, es El Villorrio de William Faulkner, editado por De Bolsillo con traducción de José Luis López Muñoz. Bueno, qué absoluta maravilla. Vale, El Villorrio, bueno, es la primera parte de la llamada trilogía de los Snopes, aunque podría leerse perfectamente como novela independiente. O sea que una vez que te lo acabas, es que ya no quieres dejarlo ahí y quieres mucho más de esto. Vale, ¿de qué va El Villorrio? Bueno, El Villorrio se ambienta en un pueblecito ficticio del condado de Yoknapataupa, en el estado de Mississippi, que es donde Faulkner ambienta la gran mayoría de sus libros, aunque no todos, y narra la historia de una aldea muy pequeñita, apenas una tienda, una herrería y un puñado de granjas, que están dominados por Will Barner y su hijo Jody Barner, que son los propietarios de esos pequeños negocios que hay por allí, así como la mayoría de granjas. La gran mayoría de gente que trabaja y vive allí viven en granjas que arrendan a los Barner. En ese momento llega al pueblo, a Snow, un hombre que viene buscando una granja para alquilar y para trabajar. Bueno, los Barnes le alquilan un granero y entonces descubren ellos y descubrimos nosotros que Ab Snow tiene la fama, se rumorea, se comenta, que ha tenido problemas en trabajos anteriores que resuelve quemando las propiedades de aquellos con los que ha tenido problemas. En ese momento los Barnett ya no pueden cancelar, digamos, ese alquiler, no tienen forma de solucionarlo, y para intentar controlar un poco este peligro contratan al hijo de Ab Snow, a Flem Snow,
como dependiente de su tienda. La idea es un poco tenerlos controlados. Pero bueno, pronto se darán cuenta de que esto ha sido un tremendo error, de que Flem es en realidad mucho más peligroso que su padre y que la ambición de los Snow para conseguir poder no conoce límites y no tienen ningún tipo de escrúpulo. Poco a poco, un poco como una plaga, van a ir llegando al Villorrio, a este Villorrio, más miembros de la familia Snow que irán consiguiendo trabajos aquí y allá y arrendando propiedades hasta que también como una plaga acaben por infestar el pueblo y por enfermar un poco el pueblo. Así que digamos que es la historia de una persona sin ningún tipo de límite en su ambición, sin ningún tipo de escrúpulos y dispuesto a hacer absolutamente a todo, a cualquiera, simplemente para conseguir poder. Es que es increíble. Se estructura en 4 capítulos o 4 partes muy extensas con pequeños como subcapítulos, en plan, tiene un título y luego pues 1 o 2, pero son capítulos muy largos, como es habitual en Faulkner, con frases complejas, una estructura muy complicada, va dando saltos en el tiempo, va saltando entre personajes, va introduciendo historias y personajes secundarios, a veces parece que está yendo completamente de la trama a un lugar que no tiene ningún sentido, pero también como siempre en Faulkner, luego todo acaba por encajar, conformando una historia y dando vida a este Villorrio para que entiendas exactamente qué ha pasado. Bueno, es absolutamente maravilloso, merece la pena dejarse llevar. También es increíble, ¿verdad? En este hombre me gusta muchísimo lo bien que ambienta, cómo describe, porque siempre se habla de Faulkner, ¿no? Como de una persona que es capaz de reflejar lo más crudo de la humanidad y la parte más hostil y más dura y más brutal del ser humano, la parte más animal del ser humano. Pero creo que se habla menos de lo bien que describe, es que es increíble cómo es capaz de trasladarte absolutamente al lugar donde está desarrollando su historia, ¿no? Ese pueblo miserable, esas tierras yermas, ese territorio seco y duro, donde la gente necesariamente se vuelve dura y hosca. Pero luego al mismo tiempo hay un capítulo en este libro que está protagonizado y narrado por Ike Snows, que es un chico joven que tiene una discapacidad mental y donde de repente el tono del libro cambia por completo, se vuelve tremendamente lírico y de alguna forma es que casi, esto vais a parecer que es rarísimo, pero cambia incluso el color del libro, de ese ambiente seco, yermo, amarillo, de repente nos trasladamos a un entorno, de verdad que para mí la escritura se volvió verde, vívida, un entorno absolutamente vivo y luego aquí pasa una cosa que es bastante bestia, pero que está narrada con una belleza, o sea, está narrando algo terrible con un lirismo increíble. O sea, este capítulo es espectacular. Y un tono completamente distinto a todo lo que había leído de esta señora. Ese capítulo es increíble. Así que bueno, me ha gustado muchísimo. Es una lectura, como se llama este señor, tienes que estar muy dentro del libro, hay páginas que tienes que releer trozos, tiene frases complejas, tienes que estar muy atento porque va saltando constantemente, no tiene una narración lineal, ni ordenada, ni en la trama, ni en el tiempo, ni en nada, pero merece muchísimo la pena. Yo creo que es una novela que agradece que le puedas dedicar mucho tiempo. Por eso lo he leído en verano, me gusta leerlo en verano, cuando tengo mucho tiempo. Yo he podido dedicar a este libro ratos muy largos. He podido estar una tarde entera leyendo si he querido y creo que agradece esto. Leer 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, yo creo que dificulta mucho adentrarse en esta lectura porque es compleja y como los capítulos son tan largos, si tardas en leerte un capítulo, 5 viajes de metro, yo creo que es mucho más complicado entrar. Merece la pena poder dedicarle un tiempo más extenso. Estoy segurísima de que va a estar en mi top de lecturas este año. Me ha parecido maravillosa. Por supuesto quiero leer el resto de la trilogía porque es que no te puedes quedar aquí. Y diría que no es el peor sitio para empezar. Sigo manteniendo que Luz de Agosto es un poco más amable, pero creo que este también sería muy buena opción porque es menos complejo que otros y pues que es buenísimo, de verdad. Esa forma que tiene este señor de reflejar
la parte más burda y más salvaje y más cruel del ser humano. Pero luego a veces hay pequeños destellos. Bueno, no sé. Me encanta. O sea, es que me gusta muchísimo. Me gusta mucho. No sé, es maravilloso. Creo que os gustaría a las dos. Si algún día os metéis a leer a este señor, creo que os gustaría. En general, cuando Suena hablas que me de gustaría. Faulkner siempre me llama muchísimo Sí, la a mí atención, también. muchísimo. A mí también. El problema que tengo yo con Faulkner es que me pasa un poco lo que te pasa a ti de que pienso que no voy a llegar. O sea, pienso que es un escritor demasiado elevado para mi bagaje lector y mi comprensión lectora. O sea, pienso que no me voy a enterar de nada. Te diría que en absoluto. O sea, Me da o como que no vas a mucho tener más respeto. dificultad que el resto de seres humanos. Es que decir, tiene frases que son muy complejas y que tienes que leer varias veces. Claro. Y te Me da diría, como o sea, a miedo. lo mejor soy yo, pero diría que no soy yo. Diría que realmente, o sea, es un señor al que le gustaba mucho demostrar que sabía hacer cosas muy complejas. Claro. Está escrito de forma pretendidamente compleja. O sea, Sí, vamos, totalmente a propósito. claro, totalmente a propósito. O sea, es es un alarde narrativo constante, pero es que es una gozada. No sé, me llama mucho la atención, pero me da mucho respeto. En algún momento, pero empezaré yo creo que por Luz de Agosto. Yo creo que es... Aunque este me llama mucho la atención. Luz de Agosto tiene frente a este, yo creo, un poco la... Es más amable porque tiene una cantidad de personajes más pequeña, entonces es más manejable. Aquí, además de toda la complejidad narrativa, le añades una enorme cantidad de personajes. Entonces es un poco más complejo en ese sentido. De todos los que has leído, ¿cuál es tu favorito de momento? Luz de Agosto y luego este. ¿Has leído El ruido y la furia? ¿Se lo has leído? No, todavía no. Ah, es que lo tengo También, aquí. ese también tengo tiene, aquí. es muy famoso porque empieza el libro con un personaje que tiene discapacidad mental también. Y es que la verdad que es increíble, o sea, tiene como mucha fama ese capítulo. Yo no sabía que en el Villorrio había un capítulo donde también hacía eso y me ha parecido muy llamativo porque, claro, yo no puedo estar en su cabeza, pero la forma de... Creo que está muy bien escrito. Creo que se lo ha leído se lo leyó mi madre hace relativamente poco y le gustó muchísimo. ¿Cuál? Así ¿Este que- o el de...? El de Veo y la furia, le resultó, dice que era... Yo sé, voy a dejarlo muy para... complejo de leer, pero creo que me acabaré la trilogía parece. Snow y quizás luego siga por ahí, ya veré. Pero bueno, la trilogía voy a acabar seguro porque es que quiero saber más de esta gente. Bueno, increíble, de verdad, me ha gustado muchísimo. Si tenéis dudas, yo os diría que sí que probéis al menos, porque que no os dejéis llevar por el miedo, por el que os dé respeto, porque es un escritor que tiene fama de ser complicado. Vale, sí, es complicado. Pero creo que si vas sabiendo que es complicado, sabes un poco a lo que te enfrentas y, o sea, si no te apetece nada, pues no te metas en ese circo. Pero si te apetece, pues es que pruebas. Y es que lo peor que puede pasar es que digas en las 50 páginas, mira, es que no me interesa nada como escribe este señor, pues lo dejas y ya está. Pero es que igual te encanta. A mí, no sé, de verdad, me ha gustado muchísimo. O sea, esta novela es que me parece increíble lo bien que está, lo bien escrita que está. No, habrá que lanzarse. Esos personajes tan absolutamente tan faltos de humanidad. Pues que es... En fin, y con esta joya acabamos este vídeo que creo que va a ser absolutamente Eterno. larguísimo y eterno, pero esperamos que lo hayáis disfrutado, que hayáis descubierto algún libro que queráis leer y que no os dé pereza como a nosotras, los unos de las otras. Contadnos cuál ha sido vuestro hit del verano o vuestro fracaso del verano. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Borramos. Borra la pizarra. Delete. Perdón. ¿Qué digo? Yo quién habla. Voy. Mi siguiente lectura fue otro poema. Me encanta el Bueno. Perdón.